Seguidamente nos acompañará el doctor Ronald Jesús Sanabria Villamizar. El doctor Ronald es abogado de la Universidad Libre de Colombia, magíster en Derecho Penal en Razonamiento Probatorio, docente universitario, abogado, litigante, consultor y conferencista nacional e internacional en Derecho Penal y Probatorio. Doctor Ronald, bienvenido. Bueno, un saludo, buenas noches a todos, a la doctora Diana, un placer estar acá, esta es la segunda vez y por ahí dicen, pues si me volvieron a invitar es porque algo hice bien, así que me siento muy honrado, muy contento con la invitación del doctor Edwin, que pues es, hasta donde entiendo, estas actividades cuando dialogamos, cuando estamos tres, o sea, digamos, aparte me pareció brillante en el sentido que resumió gran parte del funcionamiento, resumió de una forma muy clara, muy loable el funcionamiento de la regla de exclusión en Colombia. Creo que es un material que un estudiante podría consultar para tener los aspectos más importantes. Quisiera empezar mi intervención poniendo resaltando algo, digamos, la gravedad de algo. Sobre lo último, que fue el tema de la sentencia, ni siquiera es la posición de la doctora Judy. Por supuesto que la regla de exclusión puede generar impunidad. Eso no hay que ocultarlo. Por su propia lógica de funcionamiento. Ahorita haré una referencia a eso. Pero dejar que sea caso a caso, que se evalúe si se encuentra justificado, bueno, me parece que dejar esa de la ponderación de valores en juego a cada caso, me parece que es utilizando la expresión del doctor García Amado, ese ponderómetro en realidad es una forma subjetiva de tomar decisiones. Creo que tenemos que pensar una forma distinta para aplicar la regla de exclusión. Bien, dicho esto, entonces vamos a empezar formalmente. Quiero hacer una introducción resaltando 3 puntos. El primero, y es que es muy importante, es que se entienda que el proceso judicial e incluso administrativo es un escenario de producción de conocimiento. Y en ese sentido, Tarufo, el maestro Tarufo de todos, decía que el proceso tiene una función epistemológica y queremos producir más y mejor conocimiento. ¿Y por qué lo queremos? Porque buscamos que la decisión sea correcta. Y la decisión correcta implica la verdad de los hechos. Buscamos en la mayor medida de nuestras posibilidades humanas con nuestras limitaciones que la decisión del juzgador sea verdad. Por supuesto, es un ideal, no siempre se alcanza. Es cierto, no siempre se alcanza, además por la relatividad del conocimiento que alcanzamos. Lo que es relativo al conocimiento, no la verdad como una institución jurídica dentro del proceso. Bajo esa premisa, nosotros, doctora Diana, doctora Edwin, doctora Judith, podemos evaluar las reglas probatorias y procesales. Podríamos clasificarlas siguiendo un poco a Marina Gascón en que existen normas proepistémicas, neutroepistémicas y contraepistémicas. Una norma es proepistémica cuando ayuda, cuando estimula la producción de conocimiento. Yo pensaría, por ejemplo, que la prueba de oficio. La prueba de oficio es una norma claramente proepistémica. Una norma que sea neutra, epistémica, podría ser competencia o reglas de temas de competencia, por ejemplo, o temas de términos. En principio no tienen mucho que ver con verdad. Y una norma contraepistémica sería una norma que dificulta, que obstaculiza la consecución de conocimiento en calidad o cantidad. Cuando se crea una ley, cuando se crea un engranaje procesal, hay que pensar en qué tantas normas proepistémicas tenemos y qué tantas normas contraepistémicas estamos dispuestos a soportar. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque una norma proepistémica puede ser muy proepistémica, pero puede afectar otros valores. La prueba de oficio tiene un problema y es que entra en tensión con la imparcialidad del juzgador, ¿no? Entonces, ahí a veces hacemos juicios y algunos sistemas prohíben la prueba de oficio y otros lo avalan. Y ojo, no es de penal, ¿no? Hay muchos países en el mundo que en materia penal tienen prueba de oficio. Es un juicio de valor que debe hacer cada legislador en cada país. E incluso en sistemas de corte acusatorio hay sistemas que tienen prueba de oficio. Insisto, esto no es una regla absoluta. Cada país hace su evaluación. Nosotros en Colombia tomamos la decisión, el legislador, de que la prueba de oficio va a estar prohibida en materia de juzgamiento. Bien, ahora, quiero que quede claro, a mi entender,
la regla de mayor intensidad contraepistémica que un sistema jurídico puede contemplar, o al menos el sistema jurídico colombiano, es la regla de exclusión. Porque lo que se excluye es un material que es un elemento de conocimiento fiable y es un elemento de conocimiento pertinente. Y en ese sentido, cuando excluimos un elemento que es fiable y pertinente, pues estamos nada más y nada menos que deliberadamente alejándonos de la verdad, disminuyendo el conocimiento para poder acercarnos de la mejor manera posible a la verdad. O sea, doctora Diana, es una decisión difícil, si me permite, y en cierta medida indeseada, porque, insisto, es contraintuitiva, nos aleja de la verdad. Pero aquí hay que citar a la doctora Judy, que ya lo explicó muy bien, los fundamentos de la regla de exclusión. La regla de exclusión intenta, entre otros fundamentos que tiene, a mí me parece que el fundamento más apropiado en los sistemas como el colombiano, me estoy refiriendo a un sistema protector de derechos fundamentales, un sistema social, un sistema guiado por el Estado de Derecho, es la protección de las garantías, la protección de los derechos de las personas. Y es muy importante porque el origen de la regla de exclusión fue disuadir a los agentes de policía, a los agentes estatales, de no cometer actuaciones contrarias a derecho al momento de obtener elementos de conocimiento. Pero que ese sea su nacimiento no quiere decir que sea el fundamento hoy en el siglo XXI. Yo creo que el fundamento hoy, insisto, es proteger los derechos de las personas. Es, en palabras, por ejemplo, utilizando un poco a Ferran Joly, es aumentar el estándar de protección de los derechos. Por ejemplo, hablemos de los controles previos a los actos de investigación. Podríamos decir, ¿para qué un control previo si el fiscal es una autoridad del Estado, es un jurista? Dejémoslo que el fiscal lo haga solo, él puede controlar. Entonces decimos, no, vamos a aumentar el estándar de protección, vamos a hacer una reserva judicial. Eso es aumentar el estándar. Y yo creo que la regla de exclusión lo que busca, su objetivo es ese, aumentar el estándar de protección de derechos. Entonces, en ese sentido, aunque la regla de exclusión es contraepistémica, es una figura jurídica que hace parte de la esencia de los sistemas de corte garantista porque, insisto, aumenta ese estándar de protección. Y aquí viene lo difícil, porque el derecho no es sencillo. El derecho, en la medida que tiene choque de valores, se vuelve algo complejo y no hay verdades absolutas, o mejor, no hay puntos finales, ¿no? Y además, en juicios de valor no hay verdades absolutas. En juicio de valor siempre hay discusiones en torno a los temas. Tenemos que ponderar, tenemos que ser conscientes que tenemos, por un lado, la idea de la consecución de la verdad, que es una idea noble, importante, no solamente para las víctimas, sino para el mismo funcionamiento del sistema judicial. Y por otro lado, tenemos la idea de un sistema que proteja las garantías y los derechos del acusado y de todos en general, de toda la ciudadanía que eventualmente se vea involucrada. ¿Y esa ponderación cómo la hacemos? Tenemos dos opciones. Una, que es dejársela a los jueces. Yo la creo peligrosa. Y la otra opción es que creemos a nivel abstracto reglas que tiendan a armonizar o a ponderar los dos valores en juego. Eso es lo que hace el artículo 455. Los tres criterios, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y el vínculo atenuado, en realidad lo que hacen es, en abstracto, no se lo dejen a los jueces, reglas abstractas, se hace la evaluación de cuándo se justifica la aplicación de la regla de exclusión. Y claro, el 455 tiene un gran problema, la expresión y los demás que establezca la ley, que dicho sea de paso fue una expresión que se demandó ante la Corte y me gusta mucho el salvamento de Alfredo Beltrán Sierra, en ese momento magistrado de la Corte. Alfredo Beltrán Sierra dice básicamente esto, dice, yo estoy en desacuerdo con los tres criterios, pero en todo caso entiendo que hay una libertad configurativa del legislador y tengo que respetarla. Pero definitivamente lo que está mal es crear una cláusula abierta para la aplicación de una norma constitucional que es el artículo 29, es nula de pleno derecho la prueba obtenida violando el debido proceso. Y yo creo que ese salvamento de voto está muy bien escrito, tenemos que recordarlo y leerlo. Pero en todo caso, está la norma y tenemos que interpretarlo de la mejor manera. Un comentario antes de empezar a tomar rápidamente cada criterio y explicarlo, es que si uno mira la doctrina internacional, estoy pensando, por ejemplo, en el propio Juan Luis Gómez Colomer, estoy pensando en el propio Jordi Nieva Fenol, estoy pensando en varios autores que analizan el tema a nivel, digamos, de derecho comparado, uno siente una especie de desilusión, de pesimismo, casi que de decepción de la regla de exclusión,
porque ellos se percatan que se han creado tantos criterios de ponderación, que incluso algunos lo llaman excepciones a la aplicación de la regla de exclusión, que terminan concluyendo que la regla de exclusión está vacía, que digamos que ya no tiene ese contenido fuerte constitucional, sino que en la práctica son tantas las excepciones que realmente no se aplica tanto la regla de exclusión. Yo tengo, bueno, y eso los ha llevado a tal punto de decir que la regla de exclusión hoy no tiene la fuerza normativa que tenía cuando nació. Yo diría dos argumentos al respecto. Lo primero es que la regla de exclusión creo que es una figura importante y que debe defenderse. Creo que es una figura potente de un sistema garantista. Y lo segundo es que los criterios no deberían generar pesimismo, sino deberían analizarse. Cuáles son racionales, cuáles son realmente, cuáles tienden a aplicar de forma proporcional la regla de exclusión, un poco como lo decía la doctora Judy. Entonces yo no invito al pesimismo, invito al análisis de cada criterio y la discusión sobre su contenido. Bien, dicho esto, entonces empecemos. Vamos a trabajar creo que el más sencillo, que sería la fuente independiente, al más complejo, que sería, a mi entender, el descubrimiento inevitable. Pero también una precisión aquí conceptual previa. Si hay algo que nos enseña los criterios, es que se debe evaluar la conexión entre el acto ilícito o ilegal, siguiendo la clasificación de la Corte, y la prueba que se va eventualmente a ser excluida producto de la aplicación de esta figura. Hay que analizar ese vínculo entre acto y entre prueba o elemento de conocimiento. Y esa prueba o ese elemento de conocimiento, como sabemos, hay una clasificación allí de la directa, que es la que tiene una conexión inmediata con el acto ilícito o ilegal, y aquella indirecta o derivada o refleja, que es producto de la llamada teoría del árbol ponzoñoso envenenado, o como lo llaman en España, la conexión de la antijuridicidad. En realidad podemos llamarlo como queramos. Lo importante es que debe haber un vínculo entre acto y entre el elemento de conocimiento. Y ese vínculo aquí creo que viene, digamos, el comentario adicional, veo que es de doble naturaleza. Y aquí en penal los que nos gusta imputación objetiva lo entendemos rápidamente. Es una idea, es causalidad, es la idea de la explicación natural, que haya un efecto causa-efecto entre el acto y la obtención del elemento de conocimiento, o la producción, porque también el acto ilícito ilegal puede pasar en el juicio oral, ojo con eso que es muy importante. Y además hay que hacer una conexión normativa, que al ser conexión normativa se hace con base en juicios de deber, no con base de juicios naturales o juicios meramente causales. Y es ahí, en esos juicios de deber, en donde entra lo que la doctora Judy explicó con claridad. La idea de que se justifica normativamente hablando atribuirle al acto la obtención o la producción del elemento de conocimiento y en consecuencia excluir. Bien, pues hay que evaluar conexidad tanto en términos causales como en términos de imputación normativa o aspectos normativos. Dicho esto, entonces, ahora sí, entro en materia. Empecemos con el primer elemento, el primero, que es la fuente independiente. La fuente independiente, como les decía, es simple. El origen se atribuye a 1920, una sentencia Silverstone versus Estados Unidos. Y básicamente uno podría decir esto. ¿Cómo se aplica? Se aplica bajo un juicio hipotético de supresión. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juzgador? Tiene que quitar mentalmente el acto ilícito, eliminarlo mentalmente, y si pese a la eliminación el elemento de conocimiento aún existe, aún aparece allí, es porque tiene una fuente independiente que lo justifica. Un ejemplo que tuve yo en un caso real fue un caso en donde el anterior defensor buscó unos elementos de conocimiento por medio de búsqueda selectiva en base de datos y él dejó vencer el control posterior. Digamos, se le pasó y cuando le quitan el poder, él entrega la carpeta de lo que hizo y cuando yo recibo la carpeta yo digo, pero ¿cómo llegaron las historias clínicas y cómo no le hizo control posterior? Entonces, yo tuve que tomar decisiones. ¿Será que me voy con eso y aplico alguna teoría, se llama evidencia ilícita a favor del reo? Pero yo dije, no, eso es un riesgo. Yo lo que voy a hacer es nuevamente hacer el control previo, hacer el acto de investigación y que llegue el elemento de conocimiento nuevamente. Cuando estuvimos en preparatoria, el fiscal me alegó la aplicación de la regla de exclusión. ¿Cuál fue mi argumento? Fuente independiente. Estas historias clínicas que yo estoy presentando se explican por una fuente legal,
una fuente independiente, porque la fuente, la fuente que es ilegal, que es la de allá, yo la dejé a un lado, ya no contamina este elemento de conocimiento. Insisto, se aplica mediante un juicio hipotético de supresión. Bien, ahora pasémonos a la conexión o el vínculo atenuado. La conexión al vínculo atenuado tiene un significado muy claro, por decirlo de alguna manera, y es que hay que evaluar la intensidad del vínculo o la conexión entre el acto ilícito o ilegal con el evento de conocimiento que es susceptible o que es objeto de la eventual exclusión. Y hasta ahí, pues uno dice, bueno, sí, pero ¿cómo evalúo esa intensidad del vínculo? Uno podría seguir jugando con las palabras y decir, bueno, si es atenuado, entonces no se excluye. Si es intenso, que sería como el antónimo atenuado, entonces se debe excluir. Pero nuevamente volvamos. ¿Cómo evalúo yo la intensidad? Si es tenue o si es intenso. En Colombia no es usual que los libros que hay del tema toquen eso. Y mucho menos usual, yo hasta ahora no conozco una sola providencia, me puedo equivocar, en donde la Corte sí menciona el vínculo atenuado, pero no se da la tarea de darle unos criterios para la evaluación. Yo lo que hice en la obra que publiqué y lo que hago en estas charlas es, no me lo estoy inventando, no es un ingenio mío, lo que yo hice fue consultar directamente la mejor bibliografía estadounidense y puertorriqueña para evaluar cómo lo han aplicado allá, que el origen es de allá. Nace en 1939 y se reitera en 1963. Entonces, allá aplican 4 criterios, que son los que eventualmente yo diría que son aplicables en Colombia en la medida que la figura estaríamos adoptando los criterios de origen, que son los en Estados Unidos. Entonces, primer criterio, el tiempo transcurrido. Entonces, la lógica es, a mayor tiempo transcurrido entre el acto ilícito y entre la obtención del elemento de conocimiento, mayor chance de decir que el vínculo se atenuó. Segundo, la cadena de acontecimientos, que podría traducirse en cadena de actos de investigación. ¿Qué tantos actos de investigación se han realizado entre el acto que ya sabemos que es ilícito y la obtención del elemento de conocimiento? La lógica es que entre mayores actos realizados legalmente posteriores a ese elemento de conocimiento, podríamos decir que el vínculo se atenuó. A menor cantidad de actos, el vínculo aún sigue siendo intenso. Tercero, la gravedad de la violación originaria. Yo creo, y estaríamos de acuerdo, los defensores a veces todo lo queremos catalogar como grave, pero una cosa sería una interceptación telefónica, por ejemplo, realizada sin una orden de un fiscal y no sometida a un control posterior. Y otra cosa es que el fiscal, cuando hizo el control posterior, se tardó media hora o una hora más de lo debido. Ambas cosas son graves, no quiero decir que uno es grave, pero en realidad una es mucho más grave que la otra. Estamos hablando de una violación fuerte e intensa de la intimidad, incluso la comisión de un delito, y en otro lado estaríamos hablando de la violación de una regla jurídica procesal. Claro, está fundamentada el debido proceso y está fundamentada para proteger la intimidad, pero en todo caso de menor gravedad que lo primero. Entonces, lo que se pide en Estados Unidos es evaluar la gravedad de la violación del acto ilícito. Y finalmente, una que me parece muy interesante, que es la naturaleza diversa de las pruebas derivadas. ¿Cuál es la idea? Si estamos, por ejemplo, ante evidencia física, si todos los elementos de conocimiento derivados son evidencia física, ahí la idea es que aún existe un vínculo intenso. En cambio, si hay diferentes tipos de elementos de conocimiento, entonces una declaración de una persona, un informe pericial, una evidencia física, luego lo que hay es eventualmente un documento. Esa diversidad de elementos de conocimiento lo que apuntan es a decir que el vínculo se atenúa. Por supuesto, no lo voy a negar, son criterios graduables, claramente. No son una fórmula matemática que nos dé una objetividad, pero creo que sí nos da orden al discurso y nos permiten aplicar de forma más racional el criterio. Bien, finalmente, el descubrimiento inevitable. El descubrimiento inevitable consiste, y lo digo corto para discutirlo en un momento si hay chance a preguntas, en un juicio hipotético de supresión. Y en ese sentido, lo conversaba una ocasión con el profesor Maximiliano Aramburo, es un juicio contrafáctico, es un juicio de los hubiese, ¿qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si? Entonces, en el descubrimiento inevitable, sabemos que hay un acto ilícito,
sabemos que en el acto ilícito se obtuvo elementos de conocimiento, o sea, sabemos que hay una conexión causal, causalmente se explica la obtención producto del acto ilícito, pero nos preguntamos, ¿qué pasaría si no se hubiese hecho el acto ilícito? ¿Con qué probabilidad la justicia hubiese encontrado ese elemento de conocimiento? Y les cuento muy rápidamente el caso con el que nació este criterio, que es un criterio relativamente joven, 1984, no es tan antiguo. Era un caso de una niña que había desaparecido y la justicia estadounidense detecta a la última persona que tuvo contacto con la menor gracias a unas personas que dieron la información. Se dan cuenta que esa persona tenía antecedentes relacionados con temas de carácter sexual y deciden emitir captura en contra de esa persona. Lo capturan y cuando lo capturan ya había una orden de registro en la zona en donde vieron por última vez a la menor con este hombre. Una orden de búsqueda que incluso se habían sumado personas de particulares, porque era una especie de bosque muy grande. Cuando lo capturan, los policías empiezan sin abogado a presionarlo. ¿Dónde está la menor? Diga si no va a haber una cadena perpetua. Al parecer en ese estado había pena de muerte. Entonces empiezan a decirlo, diga la información y nosotros le ayudamos para que no le quede tan alta la pena o para que no le coloquen la pena de muerte. En todo caso, estaba sin abogado y los policías lo presionaron y le hicieron muchas preguntas. Él termina diciendo, sí, yo lo hice, yo la accedí carnalmente y luego la maté y está en determinado lugar. Cuando van a ese lugar era un lugar en donde ya estaba el plan búsqueda dentro de ese lugar. Ese lugar estaba dentro de ese plan búsqueda, ese perímetro de búsqueda. Pero claramente, como él dio la información, permitió buscarlo, encontrarlo inmediatamente. Oh, sorpresa, ahí estaba la niña, al parecer estaba bajo un arbusto y le hacen las respectivas pruebas periciales, encuentran el material que permite eventualmente un cotejo y el cotejo da positivo en contra del procesado. ¿Listo? Ese era el caso. Si ustedes miran, hay un acto ilícito, por supuesto que lo hay. Hay una presión indebida por parte de los policías a la persona sin abogado y esto incluso puede ser catalogado como una presión psicológica intensa. Entonces, eso, ¿cuál fue la prueba directa? La prueba directa fue la información que él dio, la aceptación, digamos, la aceptación por parte de él. Lo que se deriva de la aceptación es encontrar el cadáver, encontrar las muestras, las pruebas periciales, etcétera, un largo etcétera, un conjunto de evidencias. Si excluimos con la teoría del árbol ponzoñoso envenenado, pues todo se excluye, no se podría condenar a la persona por falta de prueba. Llega ese caso, condenan y llega a la Corte Suprema. La Corte le interesa el caso por el tema de que claramente hay valores encontrados. Y la Corte hace la pregunta, un poco la pregunta que la doctora Judith hacía, ¿se justifica en este caso a excluir y en consecuencia la impunidad? La Corte dice, no, no se justifica porque la evidencia que era el cuerpo sin vida de la menor y las respectivas evidencia física que se encontró en su cuerpo, era altamente probable que se iban a encontrar en poco tiempo. Era un descubrimiento inevitable porque ya la fiscalía tenía acordonado el lugar. Entonces, bajo ese entendido, no se justifica excluir. Esa fue la razón. ¿Qué pasa con el descubrimiento inevitable? Que al ser un juicio contrafáctico, no deja de ser un juicio especulativo. ¿Qué hubiese pasado si no? Y eso es muy peligroso. Yo creo que tenemos que intentar darle un mayor sentido, un sentido más claro al descubrimiento inevitable para la aplicación en la práctica judicial colombiana. Y un comentario final, sobre todo porque vi en el chat que hay un par de fiscales escuchando la charla. Yo les diría, si el descubrimiento inevitable se aplicara más, en muchos casos de vencimiento de controles posteriores, los fiscales podrían alegar un descubrimiento inevitable, porque podrían decir, bueno, sí, se venció el término del control posterior, pero la evidencia estaba allí. O sea, hablemos de evidencia que es fiable porque reposa en una base de datos que lo controla. Estoy pensando en historias clínicas, estoy pensando en sábana de llamadas, estoy pensando en la información del análisis link. O sea, el descubrimiento inevitable más aplicado podría ser una justificación legal porque está en el código para que muchísima evidencia que hoy en día sé que se está excluyendo, se pudiese aplicar el descubrimiento inevitable, porque uno diría, esa evidencia sí o sí se va a encontrar. O sea,
así eliminemos el acto, quitamos el elemento ilícito, el acto ilícito, es muy probable que se hubiese encontrado en la medida que eso reposara en una base de datos controlada, ajena a la fiscalía. Finalmente queda el tema de buena fe, pero como sé que hay tiempo para preguntas, lo dejaré para ese momento. Muchas gracias por la atención y estoy muy pendiente del diálogo.